Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar en este canal. Gracias por suscribirse. Ya estamos llegando a una meta importante de personas que siguen este canal. Así que, de verdad, muchísimas gracias y sobre todo también por activar la campanita que les indica cuando hay un nuevo video. Hoy, por una votación de 13 votos contra 4, la Corte de La Haya rechazó finalmente la petición de Nicaragua de extender su plataforma continental más allá de 200 millas náuticas desde su costa, lo cual pues se hubiera superpuesto con límites marítimos de Colombia. Y pues para hablar de esto, para hablar de las implicaciones, ¿quién mejor que hablar de esto que el expresidente Ernesto Samper, quien escribió su más reciente libro, El Calvario de La Haya? Gracias, presidente, por estar acá. No, María Camila, muy interesante el fallo de La Haya, muy significativo, y hay que entenderlo en su verdadera dimensión y las circunstancias que crea hacia adelante. En esto podríamos empezar diciendo que aquí ha terminado lo que podríamos llamar la parte judicial con la Corte de La Haya, pero no ha terminado el litigio. Las diferencias marítimas que fueron de alguna manera formalizadas por la Corte en el fallo del 2012, cuando cambió los límites marítimos entre Colombia y Nicaragua, siguen vigentes. Las circunstancias que hoy día atraviesa la población raizal que habita el área, digamos, donde está este litigio, que son alrededor de 6 millones de personas, una buena parte de ellas en San Andrés y Providencia, pues son muy difíciles en este momento, no saben para dónde van a seguir. Y finalmente está el tema de la protección del Banco Coralino, antiguo Seaflower para Colombia, que son 300.000 kilómetros cuadrados que no se pueden ahora comenzar a pedacear, porque los ecosistemas son una unidad en sí mismos y tenemos que buscar la forma de protegerlos entre los 6 países que tienen acceso al banco. Presidente, lo que usted dice entonces, se viene, digamos, el ciclo, se acaba el ciclo legal, viene ahora, digamos, un ciclo diplomático, pero la gente, ¿para qué es importante para los raizales este fallo de La Haya? Para la gente, por ejemplo, que vive de la pesca, que sus recursos dependen de esto. No, era importante, entre otras cosas, para Colombia y para Jamaica, porque si se hubiera aceptado la pretensión de extenderle la plataforma a Nicaragua, como pretendía, prácticamente iba a llegar esta plataforma hasta Cartagena y hasta Jamaica. Es decir, realmente hubiera sido una invasión con la plataforma submarina. Pero realmente los problemas que tienen que ver con la sostenibilidad social y la sostenibilidad ambiental de lo que queda, digamos, de lo que nos queda después de que nos quitaron ya 76.000 kilómetros cuadrados de mar, pues esos tienen que hacerse a través de una vía de negociación y una vía diplomática. En el fallo que pronunció la Corte en el 2022, diciendo que Colombia no estaba cumpliendo el fallo del 2012, claramente dice que para el caso de los raizales o para el caso de esta población que habita este maritorio, como lo llaman ellos mismos, es decir, ese mar que es su territorio, pues lo que tenían que hacer era como un entendimiento entre Nicaragua y Colombia para saber qué era la población, cuál era la población raizal, cuáles eran sus derechos, en qué zona podía pescar, con qué condiciones, porque hoy día están en el peor de los mundos. Como hay un fallo, pero no hay una negociación, ni hay una definición entre los dos países, no pueden ir a pescar, según la información que tengo, en esa zona que era el Green Moon, que es una zona muy rica en pesca de caracol y de todas las especies que se pescaban. Hoy día se está permitiendo la pesca industrial, se está hablando inclusive de posibilidades de exploración petrolera. Es decir, tenemos que actuar muy rápidamente si queremos preservar social y ambientalmente esto. Para no hablar de la reserva coralina, que de la misma manera necesita que haya un acuerdo de los 6 países para hacer, que es la propuesta que hemos venido haciendo con la Fundación Franz Weber de Suiza, que se haga una zona transfronteriza, que los 6 países
compartan la administración de ese gran ecosistema, como se está tratando de hacer hoy día en el Amazonas con el acuerdo amazónico, o como ya se está haciendo en el Pacífico. De tal manera que tenemos que preservar la unidad de los ecosistemas. La ministra de Medio Ambiente es muy consciente de esa realidad y está de alguna manera trabajando con la Cancillería en esa dirección, pero cierra la etapa judicial y comienza la etapa diplomática o de negociación. Eso quiere decir, expresidente, para que la gente tenga claro que se pone un punto final a cualquier demanda o contrademanda de Nicaragua, Colombia, o habrá alguna pretensión adicional después de esto. Bueno, en esto no se puede decir que eso es un punto definitivo de cierre. Podría haber eventualmente algún tipo de pretensión. Yo no, sinceramente no veo por dónde pudiera haber más pretensiones. Más, lo que nosotros tenemos que hacer en el caso de los límites, que era lo que nos llevó a esto, es precisamente sentarnos con Nicaragua como lo ordenó la Corte Constitucional en el año 2014. Dijo, ustedes lo que tienen que hacer es aceptar el fallo, sentarse con Nicaragua, definir unos nuevos límites, traer esos nuevos límites al Congreso de Colombia y por supuesto al de Nicaragua, para que haya una especie de un nuevo mapa limítrofe. Creo que esa es la tarea que tenemos hoy día por delante. Cuando yo ocupé la presidencia, no existía el litigio vino a plantearse, el litigio judicial en el 2001, pero entonces hicimos una reunión con los 5 mejores internacionalistas que presidía el presidente Alfonso López Miquelsen, y la conclusión de la comisión fue unánime. Decían, el peor escenario para Colombia es dejarse llevar a La Haya, y lo hemos demostrado. Y el mejor escenario es hacer una negociación, es decir, a las buenas y no a las malas. Pero ya que pasamos este calvario que yo he llamado La Haya de 20 y pico de años, bueno, ahora volvamos a lo que donde hemos debido terminar, que es en una negociación para preservar no solamente los límites, sino también los derechos de la población raizal y la sostenibilidad del área submarina y de la coralina que está allí. Leía yo en el diario El Tiempo y viendo también un análisis que hicieron apenas surgió la decisión de este fallo, que siempre, digamos, a lo largo de todo este tiempo, este proceso siempre se mantuvo como bajo reserva. ¿Por qué la importancia de eso? Bueno, más que reserva, María Camila, lo que hubo fue una gran improvisación. Con decirte que solamente durante los años que estuvo el pleito planteado con La Haya, hubo 9 embajadores de Colombia y de Nicaragua uno solo, que fue el que llevó todo el proceso. De tal manera que creo que la última cambio que se hizo en la estrategia de defensa, haber puesto a una gente que era una persona raizal como la actual viceministra, haber enfocado el tema no desde la parte jurídica sino política, pero creo que eso nos ayudó mucho en esta decisión final. Pero en las otras decisiones la verdad es que hubo el interés de cada gobierno era como pasarle la papa caliente al otro, decir no, yo no soy responsable, yo no acepto la competencia de la Corte. Inclusive hubo gente que planteó un conflicto armado con Nicaragua. Exacto. Nos llegamos a enloquecer. Pero aquí esto ojalá nos calme. Es un triunfo, digamos que es un triunfo de Colombia, que es una reflexión sobre por qué la política internacional debe ser una política de Estado y no una política de cada gobierno. Y a partir de esa reflexión, pues trabajemos para hacer lo que hemos podido, debido hacer desde hace muchísimos años. ¿Cree, presidente, entonces que no solamente los países del Caribe, sino como los de toda la región y de la zona respiran también tranquilos con esta decisión? Bueno, sí, aunque es bueno mencionar que los otros países que de alguna manera se pueden considerar vecinos también han tenido dificultades con Nicaragua. Costa Rica la tuvo sobre el río San Juan, Honduras la tuvo sobre el paralelo 15, Jamaica la ha tenido sobre el tema de la exploración petrolera. Es decir, no solamente nos ha afectado a nosotros, pero pienso que una salida como la de hacer la zona transfronteriza
que los 6 países defiendan esa reserva de corales donde está el mayor número de peces del Caribe, el mayor número de corales, que si no los defendemos va a quedar eso convertido en un mar de agua salada sin ningún tipo de vida. Pues podría ser un buen ejemplo de cómo podemos volver a trabajar conjuntamente por defender un ecosistema tan importante. Mire, inmediatamente salió este fallo. Yo no sé si usted le gusta mucho la red social y le encanta Twitter y va y tuitea tal. De hecho, vimos un trino suyo agradeciéndole la gestión no solamente al presidente Gustavo Petro, sino a todo su equipo. Pero apenas salió esta decisión, entonces de repente empezaron a cobrarse con gobiernos anteriores, que si fue el presidente Santos con María Ángela Holguín, que si fue el presidente Duque, ¿no? ¿Usted realmente a quién cree que le debemos esto? No, es que yo creo que esto sí confirma el dicho aquel de que las victorias tienen muchos padres, pero las derrotas son huérfanas. Sí. No importa que muchos salgan a reclamar el pedacito que pudieran haber contribuido o no contribuido, porque muchos no solamente no contribuyeron al éxito, sino contribuyeron a que las cosas se complicaran. Pero yo en el libro sobre el Calvario de la Haya menciono estos errores no con el ánimo de que ahora abramos una especie de tribunal de la Inquisición. No se trata de eso, porque de todas maneras aquí el que ganó fue el país. Exacto. Ganó el país y necesitamos triunfos como este en el país, triunfos que nos convoquen a todos. Pero sí que hacia adelante hagamos una reflexión. ¿Qué hubiera pasado si estos errores los hubiéramos descubierto, por ejemplo, con la separación de Panamá, antes de la separación de Panamá? O que no hubiéramos cometido este mismo tipo de errores cuando perdimos parte del trapecio amazónico. Es que Colombia ha venido perdiendo terreno por su propia incompetencia para ponernos de acuerdo sobre temas fundamentales. Ojalá que si hay otra amenaza, que es otra desmembración, nosotros no nos comportemos como nos hemos comportado en el caso de La Haya, sino busquemos una manera jurídica, pacífica de solucionar las controversias y no irnos pues a una rasgadera de vestiduras que nos quitó 76,000 kilómetros cuadrados, que es lo que queda de conclusión de esto, y una población raizal que no tiene que vivir y un banco coralino amenazado. Y sinceramente espero que este gobierno, así como tuvo el acto de inteligencia de cambiar la estrategia, y eso funcionó y ayudó, por supuesto que con argumentos que se dieron antes, etcétera, pues también tenga ahora el coraje de abrir una vía diplomática para que estos temas se resuelvan definitivamente. Por eso quiero cerrar con su libro, por eso es tan importante que si las personas están viendo, todas las personas que están viendo este video no saben de qué les estamos hablando, pues vayan a una librería y compren El Calvario de la Haya, porque es clave, digamos, todas estas soluciones, porque allí plantea usted algunas salidas y unas soluciones hacia el futuro que usted dice, ojalá sean examinadas, que ojalá sean discutidas, sin ese inmediatismo que lo caracterizó en años anteriores. ¿Por qué leer este libro, además de esto que acaba usted de decir, de no cometer los errores del pasado, presidente? No, por aquello de que el que no conoce o no reconoce los errores está condenado a repetirlos. Y la verdad es que esto fue una cadena de equivocaciones que inclusive llegaron hasta tratar de ir contra las personas de la corte, de poner en duda la honestidad de los magistrados de la corte, de cambiar las reglas en la mitad del camino. Comenzamos con el error de pensar que el tratado de 1928, el tratado de Esguerra-Bárcenas, había solucionado todos los problemas marítimos, cuando en esa época nadie hablaba de áreas submarinas, se hablaba de islas, pero de lo que estaba por debajo se vino a hablar en 1957 con el derecho del mar. Nosotros tenemos que entrar al derecho del mar. Estamos por fuera del derecho del mar a estas alturas del siglo XXI.
Entonces son una serie de rectificaciones que, repito, yo las propongo como una política de Estado, porque hemos ideologizado la política internacional como otras políticas, y eso lo que lleva es a meterla dentro de una especie de licuadora de pasiones y de afirmaciones y retractaciones que no le dejan nada al país. Ojalá aprendiéramos de esto, que tenemos que mantener la política internacional como una política de Estado, que tenemos que desideologizar las discusiones internacionales y hacer esfuerzos, porque esto no termina aquí, aquí termina la parte judicial, pero como tú muy bien dices, ahora comienza la parte diplomática, la parte política y la parte de negociación. Pero ya para cerrar, y estamos, digamos, elogiando lo que se hizo bien y estamos recordando lo que se hizo mal para no repetirlo. Pero así, hablando a calzón quitado, expresidente, de los expresidentes que, digamos, pudieron tomar malas decisiones, fueron los expresidentes Álvaro Uribe y el expresidente Andrés Pastrana, ¿o no? No, la verdad que no quiero hacer señalamiento porque le quitaría fuerza a mi conclusión, y es que no hagamos señalamientos, sino tratemos de trabajar conjuntamente. Se cometieron errores muy graves, cambios de estrategia, desconocimiento de la Corte, ahí están señalados, pero no con el propósito de abrir una especie de pliego de cargos contra nadie, sino simplemente decir, hombre, nos equivocamos, tratemos de que hacia el futuro esto no vaya mal, y sobre todo tratemos de terminar las cosas bien, porque es que me preocupa que la gente piensa que con el fallo de ayer ya todo terminó, que es un pensamiento muy colombiano, que ya no olvidémonos de la vida. No. Aquí queda el litigio y nos falta arreglar el litigio que en parte se causó por las decisiones de la Corte, pero que es un litigio, existe y tenemos que solucionarlo a las buenas y no a las malas. Que no vengan ahora a decir que hay que mandar los buques de la Armada o que hay que desconocer un fallo que nos estamos obligados a reconocer internacionalmente, porque eso sí podría tener unas consecuencias muy graves para Colombia en el futuro. Pues expresidente Ernesto Samper, muchísimas gracias por haber estado en este canal, por habernos acompañado. Qué bueno que también nos hable de su libro El Calvario de la Haya. Importante para las personas que no lo han leído, que tengan esa oportunidad y que se den ese regalo. Así que muchísimas gracias de nuevo por estar acá, expresidente. Bueno, Camila, muchas gracias por esta entrevista y ojalá que vayamos a mejores términos ahora. Sí, señor. Muchísimas gracias a todas las personas que vieron este video. No se les olvide suscribirse. Importantísimo suscribirse, o solamente oprimen el botón suscribirse y la campanita que les indica que hay un nuevo video. Hasta la próxima. Nos vemos mañana. Chao, chao.